Muy buenos días, el placer de saludarlos a todos. Comenzamos en el capítulo deportivo. Hoy tenemos un invitado que hace mucho tiempo las buenas noticias, la información que va surgiendo desde su desarrollo como nadador, llevan también a que Maldonado se posicione en un lugar importante, tanto él como otros nadadores que compiten y entrenan en el campus. Él hoy representando a una institución de Montevideo. Hablo de Nicolás Culela, más allá que está radicado acá, que vive acá, pero que compite también por una institución capitalina. ¿Cómo te va, Nicolás? Un placer como siempre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, a las órdenes. Gracias. Bueno, vamos a, no a lo reciente, vamos al pasado, ¿no? Un poquito, nos metemos un poco en el tiempo. Hace poco sufriste y tuviste una lesión de ligamento dorsal, que hasta te tuvo 4 meses afuera de competencia y entrenamiento. Sí, tal cual. Eso fue después de haber nadado 21 kilómetros en Argentina, que debuté en esa distancia. Y sí, la verdad que yo nunca había tenido lesiones. Hoy por hoy tengo 26 años, eso me pasó a los 25. Y fue un golpe duro, porque pensé en retirarme. O sea, fue algo que nunca me había pasado, nunca me había lesionado en la natación. No es un deporte que uno se tiende a lesionar la espalda, sino más bien los hombros, el manguito corto rotador y demás. Y bueno, a pesar de eso, tuve una preparación muy corta para el sudamericano y me premió con el mejor resultado estando a nada de que en ese momento habían 6 nadadores olímpicos, que había un campeón mundial y bueno, campeones sudamericanos obviamente, que me premió con decir, bueno, todavía tengo mucho más para dar para este deporte. ¿Eso fue en el 2018? ¿En qué mes? En octubre del sudamericano. En octubre. Exacto. Y yo me lesioné hasta julio, no entrené. Era casi imposible poder llegar a... Sí. Hiciste un esfuerzo enorme. Me ayudó mucho la experiencia. Eso fue mi 7º sudamericano absoluto. Y en mi deporte, que es aguas abiertas, que es una distancia de 2 horas, que es como la maratón corriendo de 42K, es muy importante la experiencia. Obviamente que hay que entrenar ritmo, hay que entrenar mucho, pero la experiencia es fundamental. Claro. La cabeza incluso más. Y en ese momento, en ese impasse que tuviste convaleciente, te sale una beca a Grecia. Sí, así es. Estuve becado casi 20 días en Grecia, que fue una beca académica. Estuve conviviendo con casi 300 deportistas que hoy por hoy están vinculados a sus respectivos comités olímpicos. Y la verdad que fue la mejor experiencia de mi vida, lo que aprendí de campeones olímpicos, de gente que está vinculada con el olimpismo. Y la verdad de que me dieron ganas de seguir con este deporte, fue un plus. Porque la verdad que son personas como nosotros, totalmente humildes, sencillas, pero nada más y nada menos de que son reconocidas al lugar que vayan, son aclamadas y demás. Y me dieron también bastante para adelante por las carencias que tenemos en nuestro país, sin embargo con el talento. Claro. ¿No? En nuestro país... El talento está. El talento está. Falta tal vez a veces un apoyo o muchas veces, bueno, tú me lo decías fuera de cámara, ¿no? La competencias que vas a hacer fuera del país vas sin tu entrenador. Sí, tal cual. Vas solo. Sí, tal cual. Y ahí te encuentras con que el resto tiene 5 o 6... Claro, personas que están detrás. La única que vamos un poco mejor son las del Comité Olímpico, que son simplemente los sudamericanos, que ahora vamos en marzo, que es un chico también de acá de Maldonado que se llama Maximiliano Pacot, sí. Y el entrenador de la selección que es Diego Chirif, sí. Digamos los tres que son como las mejores condiciones que tenemos porque el Comité Olímpico nos subvenciona, digamos, el pasaje. Pero cuando vamos a Copa del Mundo, si nosotros, los deportistas, y mismo es el entrenador, no se paga el pasaje, vamos solos. Y eso es un choque para los días previos bastante importante, ¿no? Claro, porque él va con un nutricionista, tú me decías, el entrenador, un profe, tal cual, médicos, todo. Psicólogo. Sí, todo. ¿Por qué nadador de aguas abiertas? Porque debe ser el más sufrido dentro de la natación, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es una distancia de 2 horas, que es la olímpica, que son 10 kilómetros. Tenés las variaciones de 5 kilómetros, que es para sudamericanos, europeos. Después tenés 25 kilómetros y la distancia que ya después van a 88, 57, que son los desafíos. Y en lo personal yo ya lo vi a Carlos de Canavino cuando tenía nada, en 2001, yo tenía 9, 8 años. Ganarlo al cruce del río allá en Paysandú, yo soy oriundo de Paysandú, y siempre me gustó. Después, en 2016 gané mi primer cruce del río en Paysandú, que para mí fue muy importante, porque en Paysandú es muy importante ese cruce del río, porque por todos los nadadores importantes que han pasado. ¿Qué edad tenías? 16. Y niño. Después me vine acá a Maldonado, yo nadaba otras pruebas, y bueno, por diferentes temas familiares dediqué más mi emoción al fondo, que te lleva una carga horaria mucho mayor. El nadador de fondo nada promedio 3 a 5 horas por día. El velocista quizás no necesita tanto. Claro. Y bueno, eso me sacó de una situación bastante importante. Seguí entrenando. Debuté siendo campeón nacional. Nunca había nadado una carrera a nivel nacional acá en Uruguay y con 17 años salí campeón nacional. Así lo hice 5 años consecutivos. Hoy por hoy mi 9ª temporada, de las cuales gané 6 y 3 quedé subcampeón. Por lo tanto, siempre estuve entre el 1er y 2º lugar.
Y bueno, he conocido casi toda Sudamérica gracias a este deporte, he entrenado con campeones del mundo y la verdad que es un deporte que tenés para estar 35, 36, 37 años. Eso te iba a preguntar. Y seguís creciendo, porque no creces tanto del aspecto de entrenamiento que vos decís, sí, de mejor que experiencia. tal marca. Claro, es mucha experiencia, es mucha experiencia. Hay cábalas, ¿no? Y hay deportistas, por ejemplo, en otros, en fútbol, básquetbol, que, no sé, te pregunto en tu caso, la gorra para nadar, ¿es siempre la misma? Yo tengo un problema bastante importante con las gorras que las pierdo todas. ¿Las pierdes? El año pasado perdí 30 gorras de natación, ahora este fin de semana perdí otra gorra más. Ahora, Sí. ¿estrenas en cada Sí, competencia sí, una? Sí. Porque algún nadador dijo, no, a mí me gusta más la gorra ya usada porque la nueva es más complicada. Sí, ¿Es así si no o la conoces, sí, va en cada uno. En cada uno. Va en cada uno, sí, eso va en cada uno. Tú me decías también, perdón, Sí, tú me decías también las picardías. Y me asociabas ahora charlando con el ciclismo. Sí, tal cual. Es un deporte donde yendo atrás tenés entre un 8 a un 12% y yendo al costado hasta un 15% de menos desgaste. O sea que tu corazón va a ir 15% menos latiendo. O sea, tú vas a 160, capaz que vas a 142, 143 pulsaciones. Vas más descansado. Bien, entonces es una carrera de 2 horas que es mucha estrategia. Es mucha estrategia. Mucha ¿Has estrategia. nadado? ¿Cuánto es lo máximo que has nadado? 21 kilómetros. 21 kilómetros. ¿Cuántas horas? Son 4. 4 horas nadando. Sí. Y como te decía, Mi madre querida. te decía fuera de cámara, vos podés hacer 2 sesiones y en un día sumar 7 horas de entrenamiento, pero a la hora de competir es totalmente diferente. Porque el ritmo es mucho más alto, la adrenalina te lleva a niveles altísimos. Claro. Y bueno, tus rivales, obviamente, si están despegados. También tu viejo me decía, y sufrió hipotermia un día. Sí, eso fue en Portugal. En Portugal. En Portugal, en el preolímpico, que el agua estaba a 16 grados y yo estaba acostumbrado acá a nadar temperatura mínima 19-20. Ajá. Que bueno, hoy por hoy la Federación Internacional de Natación, gracias a Dios, hizo como un reglamento que cuando está a menos 20 grados como el triatlón nos permite el traje de neopreno. Claro. Que eso fue, para los que sufrimos el frío, bastante importante. ¿Cómo fue? ¿Estabas en el agua, hipotermia? Claro, eran 4 vueltas de 2.500 metros. Yo ya iba a 7.000 y 8.000 metros. Yo ya había completado 10 kilómetros muy fácilmente, ¿no? Y de repente empieza el frío que no sabes si vas 2 vueltas, vas 3 vueltas. Ya lo único que querías hacer es salir, ¿sí? Porque el calor uno no se da cuenta. Uno con el calor, hasta que te deshidrataste, por ahí no te das cuenta. El calor te deshidrata. Claro. Ajá. Y en el frío no te das cuenta. No empezás a sentir la cara. Primero las manos, los pies, la cara. ¿Viste? La boca, no puedes ni respirar. ¿Viste? Entonces, claro, son pila de factores que te dan mucho más miedo. Y ahí la organización se da cuenta. ¿Cómo es el tema? A nivel de Copa del Mundo, preolímpico, casi todos los nadadores hay capaz 20, 30 embarcaciones que están pendientes de todos los grupos. Yo ya había quedado bastante rezagado por el frío, aparte el ritmo era altísimo, era preolímpico, o sea, Claro. el ritmo era ya clasificar a Río, y bueno, faltándome 2.000 metros decidí salir, y ahí obviamente te atienden de la mejor manera, ¿no? ¿Cuánto tiene de psicológico todo esto? Y yo creo que a medida de que pasan los años va incrementando. Yo te diría que hasta un 80% es lo psicológico. ¿Sí? Sí. El entrenamiento, la Vos podés alimentación, el entrenar cuidado, todo, todo. podés entrenar muchísimo, pero cuanto más competís, más experiencia tenés. Y son, como te decía, vamos todos en un pelotón. Es un grupo de a veces hasta 70 nadadores. ¿Hay golpes? Hay mucho golpe. ¿Sí? Hay mucho golpe. Pero Que digo, es algo golpe- que también a mí me gustó un poquito más que la natación. Porque vos podés tener un nadador que es muchísimo mejor que vos en piscina, pero en aguas abiertas hay diferentes tácticas técnicas de que si mismo yo te digo, tenés una mejora de un 15% estando al lado, equipara todo. Ajá. Equipara todo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es lo próximo que tienes? Bueno, lo que me gustaría a mí, primero que nada, llegar a un Juego Olímpico, que para eso tenés que estar entre los 25 mejores del mundo. Mi mejor registro fue 41. Y después empezar a hacer desafíos, como te había dicho. Me encantó haber nadado 21 kilómetros. ¿Te encantó? Me encantó. Este año voy por aspirar a estar entre los 3 mejores. El año pasado quedé quinto. Y después hacer desafíos como el Cruce de Río de la Plata, que son 42 kilómetros. Competir las pruebas del Canal de la Mancha. ¿Te gustaría? La Caprinápolis, que son casi 60 kilómetros. Que son carreras que son íconos en el mundo. Claro. Que o ninguno o muy pocos uruguayos lo han podido hacer. Y bueno, eso sería como mi objetivo para seguir enganchado en este deporte, ¿no? Hoy hablabas de que hay nadadores de muchísima experiencia, gente que conoce además. Dice, cuando largamos, es mejor ir en el pelotón, ¿no? Tal cual. Como en el ciclismo. Tal cual. Te protege del viento. Pero hay algunos que, conociendo un poco la recta,
o el circuito, mejor dicho, se quedan para atrás. Pero me decías, es un riesgo, porque no estás viendo hacia adelante. Tal cual. No, eso, en tu táctica eso nunca está. No, para mí lo mejor de las tácticas, coincido con un nadador que fue compañero mío de entrenamiento, que es argentino, que es Guille Bertola, que fue campeón del mundo, es ir en el medio, en el corazón. ¿Viste? Del pelotón recibís muchos golpes. Sí. Pero hay un nadador que es muy bueno, que es ecuatoriano, que fue 10 veces campeón sudamericano, que él va atrás de todo, sin recibir golpes, va casi en coche porque no hace casi desgaste físico. Sí. Pero siempre el entrenador, que es el hermano, me decía de que él sufre mucho de que si hay un despegue adelante, de que no se dé cuenta, porque vos tenés 50 tipos adelante y no podés ver. Claro. Pero si no hay ningún despegue, puede ser una muy buena estrategia, porque no recibís golpes y a la vez vas en coche prácticamente. Además tú miras hacia adelante y me imagino que la boya donde Sí, es muy pequeña. no se ve casi, ¿no? Casi no se ve. Casi. Ahora, ese es tu horizonte. Tal cual. De ahí no te puedes apartar. Y hay algunos nadadores que para escaparse hacen otro circuito, pero terminas nadando más. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. El gran problema. Aparte es muy difícil escaparse, tiene que haber una diferencia muy grande. En 10 kilómetros casi ningún nadador lo hace. En los Juegos Olímpicos de Río se escapó un australiano y estuvo 1 hora y media. Lo agarraron y quedó antepenúltimo. ¿El cuerpo tiene memoria? O sea, tú me marcabas hoy que estuviste lesionado, volviste e hiciste un gran sudamericano. Tal cual. Sí. Tiene memoria. Tal cual. Yo creo que cuanto más entrenás y pasan los años, como con más fácil se te hace también cuando vas a entrenar y volver y ¿Por qué? demás. Porque son tantos entrenamientos, tantos trabajos, tantas cosas que haces que a la hora de entrenar ya te sale innato. También la cabeza, yo cuando capaz era más joven, tenía 18, 19 años, no me salía algún entrenamiento y para mí era frustrante. Y hoy por hoy yo tengo semanas que no me salen los tiempos, capaz carreras que no me salen, pero yo sé que es parte de un proceso. Vos no podés rendir todos los días porque no sos una máquina. Claro. Capaz cuando tenés 18, 19 años pensás que sí. Pero capaz que sí, voy a esta carrera mal preparado, no hice lo mejor, entrenando no me salió, y pegás el mejor registro de tu vida. ¿así? Tal cual. O capaz que vas con unas expectativas tremendas porque entrenaste muy bien y no te va bien. Porque Claro. son todos ciclos que uno tiene y que capaz que pegás para ese día y capaz que no. Tal cual. Ahora se viene la travesía de Punta del Este. Tal cual. ¿Puedes ganar la séptima? La séptima, si Dios quiere. ¿Serías récord? Hoy ya sos récord. Hoy ya tengo el récord de 6 victorias, que es en 42 ediciones el récord que lo tengo. Cuando empecé ganando la primera siempre fue uno de mis objetivos. Hoy por hoy ya lo logré y a veces no me doy cuenta de que es muy importante para a nivel nacional tuvimos nadadores como Carlos Escanavino compitiendo en esas carreras. Claro. Y haber superado eso para mí fue tremendo. Pero siempre mi objetivo es nivel hoy por hoy internacional para brindarle a Uruguay más nuevos resultados, ¿no? Hoy te lo preguntaba por desconocimiento. Tú me dices, yo hago tantas horas de piscina. Y yo te decía, pero tú después corres en aguas abiertas. La piscina es el agua calma, la temperatura siempre la misma. No tienes tantos inconvenientes o tantos contratiempos en una piscina. Ahí en el agua abierta se te puede presentar cualquier viento, olas, no sé. Tal cual. Y tú me marcabas por qué lo hacías en la piscina y por qué después vas también al agua abierta. Sí, el tema de piscina, que vos podés cuantificar el ritmo, los metros y demás. Vos una piscina siempre van a ser, por ejemplo, en el campus, que es una piscina de 50 metros olímpica, tenés una pasada de 2000, sabés que hace 2000 metros a tal ritmo. Vos en el mar se te pueden presentar miles de variables y por ahí decís, hice 2000 metros en tal tiempo, buenísimo, pero tenías viento a favor, corriente a favor, y vas a otro día que estaban las condiciones inversas y no te va tan bien. Obviamente que hay que hacer las dos cosas, tanto agua abierta como piscina, pero entrenar en piscina te permite saber el ritmo que vos vas para después aplicarlo a la hora de competir. Te entendí. Ahora sí, después de habérmelo explicado bien, porque yo decía, ¿y por qué? La piscina me parecía que era mucho más, no digo fácil, ¿no? Pero sí, lo otro es mucho más complicado. Tal cual. Uno está rezando, me imagino, y ya te despido y te agradezco este tiempo. Bueno, primero que nada, el trabajo, ¿no? Sí, en Cantegril yo quiero agradecer Cantegril Canting Club, de que desde mi jefe, Jorge, que por las fenómeno el hombre. Sí, por las competencias, a mí me da también un respaldo que tener 26 años, tener un ingreso, ¿no? Porque todo bien, me ha ido muy bien en el deporte, pero a veces uno se va de competencias o tiene horario de entrenamiento que son 6 horas, que es muy difícil que tu trabajo vos le digas, mira, yo necesito este horario porque después tengo que entrenar y después tengo... Y la verdad que se han portado excelente, que para mí fue un respaldo muy importante de poder seguir entrenando y trabajando y teniendo un ingreso para competir por Uruguay. Si no, sería imposible. Y sería imposible, tal cual. Te decía, compites un domingo de mañana, ¿no? El sábado estás mirando la meteorología, el tiempo. Sí, tal cual. Sí, ¿no? Sí, es muy importante, es muy importante.
Claro, los días de competencia, el clima es... Eso es tal cual, es muy importante. Fundamental. Los vientos, todo. Por ejemplo, a mí me pasa que en el río Uruguay de Paysandú, yo tengo medidas casi todas las corrientes habidas por haber. Conoces todo. Conozco todo. Cada rincón, cada detalle. Acá en la de Punta del Este me pasa lo mismo, donde yo entreno siempre en la 1, la 2 de la Mansa, que es donde se hace la travesía. Y me conozco muchísimo más que si vamos a competir a Colonia, que no conozco mucho y demás. Estoy en las mismas condiciones que los demás deportistas. Nicolás, un placer, un gusto, como siempre. Gracias. Ojalá que las cosas te sigan rodando como ahora. La lesión esperemos que sea parte del pasado. Sí, tal cual. Y bueno, son cosas que hay que superar, ¿no? Pero lo mejor para ti, para toda tu gente. Y ojalá que podamos tener buenas novedades ahora en el Sudamericano, que va a ser en marzo. En marzo, y antes están los 21 kilómetros en Argentina. En Argentina. Que bueno, que aspiro a traer una medalla internacional para Uruguay. Es el doble de la distancia olímpica. Y bueno, también te da un colchón de decir, bueno, nada, el doble de metros para después cuando compito el Sudamericano estar más preparado. ¿Cuántas horas va a correr ahí? Y son 4 horas. La pucha, 4 horas, lo admiro. La verdad, 4 horas, nadando. Sí. Qué impresionante. Gracias, Nicolás, en serio. Muchísimas gracias. Así pasó el nadador de Maldonado, Nicolás Culela, hablando con nosotros, charlando de lo que ha sido las competencias, de su lesión, de su experiencia, tanto en Grecia como también la que tuvo en Ecuador, que estuvo hace poco tiempo, ¿no? Sí, haciendo altura. Ahí está, trabajando en un lugar donde tú dices que la ciudad, no podías creerlo, que el complejo deportivo que tenía. Sí, la verdad que sí. Impresionante. Impresionante. Un día te voy a invitar para que me lo cuentes a eso. Dale. Muchas gracias. Dale. Nicolás Culela, la pausa y sigue Marcelo Pullares con más novedades.